Por lo tanto, de ello se deriva el principio de superposición de efectos. De esa teoría, como es lo mismo analizar en la deformada o en la no deformada, bueno, pues podemos usar cualquiera de los dos. Y eso equivale a que la superposición de efectos también sea analizada, cada efecto por separado, ¿no? Siempre que ocurra eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Luego, para el caso nuestro de las estructuras prismáticas, porque ese principio de Navier es solo aplicable a las estructuras prismáticas, ¿no? Establece que, como la sección gira, ¿no es cierto? Gira sobre su propio eje cuando se deforma. Una sección cualquiera, por ejemplo, en una viga, gira, ¿no? Sobre su propio eje cuando se deforma. Bueno, debido a que el giro es tan pequeño, porque estamos hablando de pequeñas deflexiones, Navier establece que lo lógico, ¿no? Que tampoco la sección se deforma. No se deforma la sección, por lo tanto no hay variación en las propiedades físicas y mecánicas que normalmente usamos, ¿no? Es decir, las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Esa es la síntesis del principio de Navier. ¿Está bien? Por lo tanto, el eje neutro va a ser el mismo, tanto en la deformada como en la no deformada. Estoy hablando de la sección, ¿no? Los nodos son indeformables. Esa es una condición. Los nodos ya sabemos que son las uniones. Los nudos también, ¿no? Todos los elementos prismáticos en una estructura se unen a través de los nudos. Por lo tanto, estos nudos se consideran indeformables, no se deforman. ¿Está bien? Poseen rigidez infinita, hemos puesto entre paréntesis. Y eso es indeformable, ¿no? Que no se deforma, bueno, quiere decir, el modo de elasticidad es infinito. Principio de equilibrio, ya sabemos que la estructura tiene que estar en equilibrio en todo momento. Quiere decir resultante igual a cero en cualquier momento. El principio de compatibilidad también. El principio de compatibilidad siempre se debe cumplir, no solamente para las estructuras elásticas, también para las no elásticas. Es un principio universal, general. Cada flecha es un grado de libertad. Siempre que genere trabajo. ¿Por qué decimos cada flecha? ¿Por qué decimos cada flecha? Bueno, la flecha es una representación gráfica del vector, ¿es cierto? Es una representación gráfica de un vector. Y si hablamos de vector, necesariamente los vectores trabajan en algún lugar, no se le llamamos lugar, le llamamos espacio. Tienen su espacio de acción. De ahí los espacios vectoriales. Fíjense que van a ser distintos los espacios vectoriales en su naturaleza. Los espacios vectoriales en sí son matemáticos, son abstractos. ¿Por qué se dice abstracto? Porque una flecha de un espacio vectorial, enseguida vamos a ver esas definiciones, porque una flecha en el espacio vectorial sencillamente es una flecha. En el espacio vectorial la flecha es un vector y punto. Sin embargo, en la física un vector o es fuerza, o es velocidad, o es algo, no un efecto, ¿no? Ah, ya. Esa es otra cosa. La naturaleza del vector. Ahí deja de ser abstracto. Pero fíjense que matemáticamente hablando es abstracto. Matemáticamente hablando. No digo físicamente, digo matemáticamente hablando. El vector es un vector, punto. Un elemento, un objeto
de un espacio vectorial. Ya no digo de un cuerpo, ¿no? Que evidentemente el espacio vectorial actúa sobre un cuerpo matemático, ¿no? Que son los números reales, ahí actúa. Porque necesitamos resultados, ¿no? Necesitamos saber cuánto vale, cuánto es el valor de un vector. Y obviamente el espacio vectorial por sí solo no es más que el conjunto de objetos. No, no es más que un conjunto de objetos. Enseguida vamos a ver eso. ¿Ok? Es abstracto desde el punto de vista matemático. Por eso se dice abstracto. Eso es muy importante que ahora mismo lo sepa diferenciar. Una cosa es el vector como objeto matemático y otra cosa es el vector físico que representa un fenómeno. ¿Está bien? Cambia, ¿no es cierto? ¿En qué va a cambiar? Ambos actúan en un espacio vectorial, ambos. Ambos actúan en un cuerpo matemático como son los números reales o los números complejos. La diferencia va a ser de que el físico representa un fenómeno. Y como tal, para diferenciarlo de los otros fenómenos, ya no le llamamos espacio, le llamamos campo. Fíjense, cambia, ¿no? El campo de fuerza. Es decir, no podemos decir espacio de fuerza, aunque también es compatible decirlo, pero en física se lo conoce como campo. Campo de fuerza, campo de desplazamiento, campo de tensiones, campo de deformaciones. ¿Por qué de tensiones y deformaciones? Porque los tensores, no se olviden que las tensiones y las deformaciones son tensores. Obedecen a las mismas leyes de los espacios vectoriales, ¿no? Los tensores, que no los estudiamos muy a fondo porque no los necesitamos en esta parte del curso. El análisis vectorial y tensorial lo van a necesitar ya para ver el método de los elementos finitos, ya con el profesor Llanela, ¿no? En el curso de elasticidad, en el curso de arriba, o lo que van a estudiar estructuras, ¿no? Entonces ahí lo van a ver más claro. Nosotros vamos a hacer introducción de eso. ¿Está bien? Bueno. Veamos entonces los conceptos de espacios vectoriales. Porque como vemos, los necesitamos. Cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de desplazamiento, de tensión, de formación, y fíjense, eso en análisis estructural, esos conceptos que estoy enumerando, se denominan las grandezas mecánicas, ¿ok? Las grandezas mecánicas. ¿Por qué se llaman así? ¿O por qué se denominan así? Las grandezas. ¿Cuáles son esas grandezas? La fuerza, el desplazamiento generalizado, ¿no? La fuerza generalizada, todo generalizado. Ahorita les explico qué significa generalizado, ¿no? Las tensiones o fatigas también y las deformaciones. ¿Por qué se dicen grandezas? Porque esas cuatro grandezas siempre, sí o sí, están en todas las estructuras. No hay una que se salve, todas tienen. Todas están sometidas a fuerza, a desplazamiento, a tensiones y deformaciones. Sí o sí. ¿Me entienden, no? Les guste o no les guste, todas las estructuras, absolutamente todas, están sometidas a esos cuatro fenómenos llamados grandezas mecánicas. Estas dos primeras son externas, siempre son externas, porque son medibles. Claro que estas otras también son medibles, pero estas por lo general o son nomás internas
se refieren al material, a las características y capacidades del material, mientras que las de arriba son netamente vectoriales. Ahí está la diferencia entre vector, que son las fuerzas y los desplazamientos, y los tensores, que son las tensiones y las deformaciones. Son tensores. Y son internos. ¿Está bien? O sea, tiene que haber material, tiene que haber materia, tiene que haber materia, ¿no? Y obviamente, fíjense, la iteración entre estos dos fenómenos externos e internos, ¿no? Generan a su vez otros principios que van a estar interrelacionados y siempre presentes. Es el trabajo y la energía. Fíjense que los de afuera producen trabajo y los de adentro producen energía. Y con los materiales elásticos, no. Materiales elásticos, ambos son iguales, tanto el trabajo externo como el interno. El trabajo en general, la energía en general también se le denomina trabajo interno. ¿Está bien? Fíjense, cómo todo tiene su razón de ser. Entonces, mientras se deforme una estructura, producto de los desplazamientos, que a su vez son producto de la fuerza, adquiere energía interna, que le llamamos energía de deformaciones o energía potencial. Cuando quitamos la fuerza, ¿qué va a ocurrir? Esa energía hace el trabajo contrario, ¿no? El trabajo contrario y en dirección contraria a los desplazamientos. Hace un trabajo interno para regresar a su posición original. De modo que siga otra vez en equilibrio, ¿no? Y ese es el estar permanente de las estructuras. Siempre van a estar trabajando así, ¿no? Dentro del campo elástico, de las pequeñas flexiones, ¿no? Porque si también fueran válidos estos principios para las grandes flexiones, pues con los terremotos no se caerían por las estructuras, ¿no? Porque ahí se producen grandes deformaciones, grandes desplazamientos, por eso que se caen, ¿no? Porque se va más allá de las hipótesis planteadas. Bueno, esas cuestiones las vamos a ir analizando más adelante. Pero lo que quiero es que forzar a su mente el pensamiento. Quiere decir, los conceptos en ustedes tienen que estar todo el tiempo firmes, sólidos tienen que tener estos principios. Todo el tiempo. Cada vez que piensen en estructura, lo primero que van a pensar es en las grandezas mecánicas. Lo primero. Y que estas están subsumidas a ese conjunto de hipótesis que acabamos de enunciar, siempre. ¿Está bien? No nos salimos de eso. Por el momento que nos salimos ya no se cumplen, porque obviamente todas las ecuaciones que vamos a ver después, que son matriciales, ya no se cumplen, porque nos salimos de esas hipótesis. Muy bien, dicho esto, vámonos entonces a recordar un poco los espacios vectoriales. Y eso lo vamos a ver aquí. A ver, vamos a buscar el documento que lo tenía por aquí preparado, ya lo perdí. Aquí estoy de portero, estoy de todo, controlando asistencia, todo estoy aquí. No, estoy de operador también. Así que eso está aquí. Muy bien. Matricial.
Bueno, esa imagen que ahora están viendo da una noción de lo que son los espacios vectoriales. Dice, a ver, vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande para que se vea. Voy a colocar la lupa. Vamos a ver si funciona. Funciona cuando quiere. Porque lo que pasa es que está muy cargada la máquina. Y a veces cuando se cargan mucho las computadoras, han abierto varios programas, le cuesta responder, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, vamos a darle paso a su compañero. Ya está. Aquí es. Ahí es. Dice la definición. Ahí se ve bien. Dice, un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna, suma definida para los elementos del conjunto, y una operación externa llamado producto por un escalar definida entre dicho conjunto y un cuerpo matemático. Todo lo que les dije está aquí, sintetizado. ¿Está bien? El espacio vectorial se denota de esta forma, ya son notaciones matemáticas, símbolos matemáticos, o simplemente vector, operación, suma y producto interno y externo. Las dos operaciones tienen sus propias propiedades. Y aquí comienza, de aquí ya se habla de la suma de los elementos, producto del elemento y todo lo demás. Entonces, en el fondo, un vector no es más que un objeto, ¿no? Que forma, que en conjunto esos vectores forman un espacio vectorial, que actúan sobre un cuerpo matemático, que se pueden sumar entre ellos, que además se pueden multiplicar por elementos externos, porque el cuerpo matemático siempre es mayor al espacio. Y los cuerpos externos son los escalares. Perdón, los elementos externos, pero que pertenecen al mismo cuerpo matemático, son los escalares. Y de ahí se derivan como 11, creo que alrededor de 11 propiedades. Ahorita vamos a ver. Aquí hay otra definición. Un espacio vectorial es el conjunto de todos los vectores de n componentes bajo las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. A ver, no hay más, ¿no? Bueno, lo demás lo tienen en el libro que yo les pasé por el Telegram. Ahora vamos a usar el Telegram como una herramienta muy poderosa para... Ahí les pongo los videos, les pongo los libros, todo lo que vamos viendo en el curso, se los voy a mostrar en el Telegram. Por ejemplo, si yo quisiera que esto aparezca en el Telegram, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Lo único que yo hago es sacarle se llama un corte aquí. ¿Qué pasa? A ver de nuevo. Lo corté mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Lo único que vamos a hacer un corte. Eso va a ocurrir cuando hay una pizarra no bien hechita, vale la pena mantenerla. Vale la pena mantenerla. Y entonces, no, es acá. Entonces,
Bueno, ahí está el corte, ¿no? Y luego nos vamos al Telegram, porque aquí lo tengo el Telegram ya. Y sencillamente en el Telegram que expresamos un espacio vectorial que es abstracto en una estructura. ¿Cómo que lo usamos? ¿Está bien? Para eso vamos a dar una definición clave. Esta definición tienen que saberla de memoria, pero no solamente saberla de memoria, saber su concepto con absoluta razonabilidad. O sea, tienen que entender qué es. ¿Está bien? Porque sobre esta definición se basa. Esta es la base de todo el método matricial y el método de los elementos finitos, de todo, ¿no? Es el concepto de discretización. Discretización. ¿Qué es la discretización? Tienen que saberlo, sí o sí, todo el tiempo. Discretización viene de discreto, de ahí viene, discreto. Y discreto es algo dentro de un todo, es algo que se puede identificar como una unidad dentro de un todo, en general, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el aula, nosotros somos cantidad, ¿no? Son un grupo de personas que estamos en un aula, ¿no? O que estamos en una reunión, si quieren. Ahí estamos, todos en una reunión. ¿No es cierto? Entonces, todos ellos, ¿no? Si bien son una comunidad, son un conjunto de personas, ¿no? Pero cada una es perfectamente identificable. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un nombre, un carnet de identidad distinto de los demás. Aunque puedan tener el mismo nombre, en algo siempre se van a diferenciar. El número de carnet de identidad no va a ser el mismo. Entonces, cada uno tiene las mismas características, pero no son iguales. Piensan distinto. Todos tienen brazos, tienen piernas. ¿Eh? Por eso decimos, son unidades perfectamente identificables. Por lo tanto, es una cantidad discreta. Y así estamos hechos, ¿no es cierto? Todos no estamos unidos. A diferencia de las cantidades continuas. La cantidad de agua es continua. ¿No es cierto? Ahí tienen ustedes un balde con agua, bueno, hay tantos litros y bueno, todo es continuo, es una sola masa, ¿no? Pero si en ese balde meten hormigas, por ejemplo, van a ver que cambia, ¿no? Pueden identificar ustedes, cada hormiguita por sí sola es distinta de las demás, porque se mueve para un lado, distinto del movimiento de las otras. Siempre es así, ¿no? Siempre hay una discretización natural, hecha por la naturaleza. Bueno, ¿cómo es que lo aplicamos a las estructuras? Precisamente el mismo concepto, solo que, fíjense, las estructuras pueden ser continuas o pueden ser discretas. El caso de las estructuras reticulares son estructuras discretas porque ya vienen definidos los elementos que la forman, ¿no? En el caso de la cercha, de las vigas,
son perfectamente identificables cada uno de los elementos que forman esa estructura. O sea, esa estructura ya viene discretizada. Entonces. En cambio, las losas, las cáscaras no son continuas. Y para poder estudiarlas necesitamos discretizar. Ahí cambia la figura, ¿no? Tenemos que crear nosotros una discretización imaginaria en elementos, ¿no? Entonces, gráficamente, yo les hice un ejemplo de una, ahora lo voy a hacer si no lo he hecho, de una bóveda. Ahí está el continuo, es un continuo elástico, ¿no? Que está apoyado, por ejemplo, sobre estas viguitas aquí. Tendrán sus viguitas de apoyo. Largo, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Pero ahí está la estructura continua. ¿Cómo la discretizo? Hay varias formas. Una sería dividiéndola en franjas, ¿no? Hago franjas o randas, no sé cómo será. O también en cuadrados, en cuadraditos. O también en triángulos, ¿no? Puro triángulo. O sea, el asunto es que tengo que discretizar la estructura en un conjunto de elementos, por ejemplo, triangulares, ¿no? Que sería lo mejor, ¿no? Y mientras más triángulos haya, mejor todavía. Y fíjense que cada triángulo tiene unido o se une a los demás en sus vértices. O sea que los vértices comunes forman nodos. ¿No es así? De modo que un sistema discreto siempre contendrá elementos y nodos. Esa es una red, ¿no? De elementos. A todo esto lo llamamos una red. Bueno, no es necesario hacer eso en el caso de las cerchas, por ejemplo, porque ya está perfectamente, ¿no? Ya está perfectamente definida la cerca. Ahí están sus elementos y obviamente sus nodos. Ya viene de por sí sola, o per se, como se dice, mecánicamente, geométricamente ya viene discretizada. Entonces, ¿qué es la discretización? La discretización, para efecto nuestro, ¿no? Del tema que vamos a desarrollar, no es más que la sustitución del continuo elástico por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Y en los dos casos se da lo mismo. También en el caso de la bóveda, fíjense, hemos creado nosotros una discretización. Y lo que vamos a estudiar es precisamente la estructura así como se ve, con puros triángulos, ¿no? Y esa estructura, como se puede ver o observar ahí, no es más que un conjunto de elementos finitos ensamblados para sustituir al continuo. El continuo elástico no tiene triángulo. Entonces es fácil estudiar un elemento, ¿no es cierto? Un elemento finito, un triangular que tiene, y le ponemos variables pues, a las cosas que son comunes. Y como consecuencia de ello podemos hacer un ensamble y obtener relaciones matemáticas, lo que nosotros le llamamos la formulación. Lo mismo podemos hacer en la cercha. La cercha, si evidentemente viene ya discreta, pero también podemos estudiarla como normalmente lo hemos hecho como un continuo. Ahora se trata de estudiarla discretamente, tal como viene. ¿Está bien? Por lo tanto,
el concepto de discretización sigue siendo válido para ella. Es un conjunto de elementos finitos, en este caso elementos largos de ensamble, ¿no? De modo que estamos estudiando la cercha en la misma estructura continua. ¿Cuál va a ser el resultado? Exacto. El resultado va a ser exacto. Como si la estuviéramos estudiando, o sea, estudiada como un conjunto de elementos de ensamble, es lo mismo que estudiarla en la estructura completa, ¿no? Sin considerar los elementos por separado, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Como un continuo elástico. Pero ahora la vamos a estudiar como un conjunto de elementos de ensamble. Esa es la diferencia. En cambio, la estructura de arriba, la bóveda, fíjense, que dependiendo del tipo de elementos que yo asuma, voy a tener aproximaciones distintas. El resultado nunca será exacto, será aproximado. ¿Ok? Esa va a ser siempre la diferencia. Que en las estructuras llamadas continuas, como las superficiales o las tridimensionales, siempre hay una aproximación en los resultados. En cambio, en las estructuras discretas como los pórticos, las parrillas, la cercha, las vigas, la solución es exacta. Eso es. ¿Ok? Bien. Dicho esto, voy a dejar de hablar de esto de acá y solamente me voy a dedicar a hablar de las estructuras discretas. ¿Está bien? ¿Cómo, cómo podemos hablar ya ahora de espacios vectoriales en una estructura? Que era lo que quería. Fíjense que para poder hablar de espacios vectoriales necesitaba yo esta definición, porque sin esto ya no puedo hablar de espacio en la estructura. No, me va a ser difícil plantear un procedimiento para resolver la estructura. Necesito el concepto de discretización. Sí o sí, porque eso me va a llevar al nodo y al elemento, ¿no? Disculpe, ingeniero. Diga, diga. Bueno, buenas tardes. Quería preguntarle cuál de los dos conceptos vamos a utilizar, porque creo que escuché otro, o sea, otro más. El primero era el que es algo que se puede identificar como una unidad dentro de un todo, ¿no ve? Y el segundo, si no me Ese es el... equivoco, ajá, perdón, dígame. A ver, cuando yo le digo que un elemento finito, que un elemento discreto, le hablé, eso dije. Un elemento discreto en un conjunto general, en un todo, ¿no es cierto? Es un elemento discreto, es identificable, por eso se dice discreto, ¿me entiende? Ese es el concepto general de discreto, del término discreto. Por lo tanto, no hacemos una discretización en una asamblea, ya viene discreta la asamblea. ¿Me entiende, no? Porque está formada por elementos discretos. No somos continuos. La cantidad de personas que hay en una asamblea o la cantidad de hormigas que hay en un balde no son continuas, son discretas, ¿no? La materia que usted está estudiando son discretas o está constituida por elementos discretos. Ese es el concepto general de digamos, de discretización. Ahora eso lo vamos a traer a las estructuras. Eso es lo que estoy explicando ahora. ¿Me entiende, no? Entonces el concepto que vamos a manejar es el que les acabo de decir. La discretización estructural, si quiere, hablemoslo así, para ser más claro. No es más que la sustitución del continuo elástico por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Esa es la discretización estructural. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ve la diferencia, no? Ya, y además hay estructuras que ya vienen discretas, como son las que vamos a estudiar en este curso, y las que discretizamos
ya obviamente de alguna manera, ¿no? Mediante triángulos, puentes cuadrados, que son las continuas, que esas no entran en el análisis de este curso. Esto de acá lo separamos. Vamos a estudiarla entonces solamente las estructuras discretas o las estructuras también le hemos llamado unidimensionales y tienen otro nombre también, estructuras prismáticas. Esos tres nombres es el mismo, unidimensionales, discretas o prismáticas, es lo mismo. En esa clasificación ya la hicimos, ¿no? La anterior clase. Ahí están las cerchas, los pórticos, las vigas, las columnas. ¿Está bien? Y bueno, ahora digo, ¿cómo podemos nosotros asociarlo? ¿Cómo podemos asociar esto? Espera un momentito. Hablando de los espacios. ¿Está bien? Ya sabemos que los espacios vectoriales están compuestos por vectores, por objetos vectores, ¿no? Llamados vectores, y que se representan gráficamente como flechas. Muy bien. Vamos a poner otra pizarrita. Fíjense. Hablemos de esa misma cercha que estaba mostrando. Vamos a ponerla así ahora, punteada, entre nodos. ¿Mm? Aquí había otro nodo, aquí había otro nodo. Sí, ¿no? Y obviamente aquí están los elementos. Fíjense que estoy soltando los elementos de sus nodos. O sea, estoy aplicando la definición de discretización como un conjunto de elementos finitos de ensamble. Falta el de aquí, ¿no? El de aquí y los dos, estos de acá. Ahí está la estructura, ¿no? Dibujada tal como lo dice la definición. Un conjunto de elementos finitos de ensamble. ¿Está bien? Sabemos que hay grandezas mecánicas, externas e internas. Bueno, si son fuerzas, en el caso de la cercha sabemos que se aplican sobre los nodos. Eso ya lo sabemos. Vamos a pintar con azul. Las flechas, ¿no? Si fueran fuerzas, ¿no? Está al revés, ¿no? Porque es reacción. Ahí están, ¿no? Flechas. Pero fíjense que estoy hablando de fuerzas. Son flechitas que representan vectores. Y estos vectores son fuerzas. Pues así. También ocurrirá que al aplicar la fuerza, estos nodos se mueven. Este no, este no, este no. Pero estos tres de acá se van a mover. Esos tres de abajo no se mueven porque hay un impedimento externo, ¿no? Que es el apoyo. Pero esos tres de arriba, sí. Por lo tanto, también hay tres flechitas que van a representar los desplazamientos nodales. ¿Está bien? Los desplazamientos nodales. Bueno, ¿cómo
expreso yo? ¿Cómo expreso esta fuerza y estos desplazamientos? Desde el punto de vista de los vectores. Sencillamente, fíjense, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo, por un momento voy a borrar lo verde, puedo decir que esas flechas no son fuerzas, ni tampoco desplazamientos. ¿Se entiende, no? ¿Por qué no? Son flechas nomás. Son flechas que no son fuerzas ni desplazamiento. En otras palabras, le estoy asociando a la estructura un espacio vectorial. ¿Está claro? Es abstracto. Esas flechas no son más que vectores. No son fuerzas ni desplazamiento. Que después haga que esas flechas sean fuerzas, es otra cosa eso. Si esas flechas son fuerzas, me crea el campo de fuerza que yo acabo de definir en un espacio vectorial. Si esas flechas son desplazamientos, genero el campo de desplazamiento que yo, no se olviden que esto es personalísimo, yo lo decido, es arbitrario. Yo puedo poner la flecha donde yo quiera, donde yo quiera. Claro que no es tan así, donde se necesite sería el término correcto. Habrá que colocar las flechas entonces. Las flechas, fíjense, no la fuerza ni los desplazamientos. Habrá que colocarle a las estructuras las flechas que sean necesarias para estudiarlas. ¿Está bien? Aquí he puesto, por lo tanto, un conjunto de flechas. Quizás sean las necesarias para estudiar hacerse, quizás sea. Todavía no lo afirmo. Después lo vamos a afirmar. Tal vez para fuerzas verticales sí sirvan, pero para fuerzas horizontales ya no me sirve. Tendría que aumentar flechas. ¿Ve? Se dan cuenta que yo en la medida de la necesidad voy a crear un espacio vectorial. En la medida de la necesidad que me exija el análisis estructural. Eso es así. Pero lo que yo asocio a la estructura son flechas, que son vectores de un espacio vectorial. En este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flechas. ¿Está bien? Por lo tanto, cada vector de ese espacio, llamémosle B, cada vector de ese espacio, aquí está. No. Aquí es. Que estoy en borrador, aquí es. Cada vector está en azul, ¿no? Podemos llamarle B1, B2, B3, ¿no? B4, etcétera, ¿no? Podemos ponerle un nombre a cada vector, a cada flecha, perdón. Cada vector del espacio vectorial se expresará de esta forma, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y lo vamos a representar así, en una fila, para indicar vector fila. Claro que si es vector columna le ponemos una T, ¿no? Y es traspuesto. Aquí simultáneamente estoy colocando la notación generalizada, ¿no? Si es columna, si es fila, ¿no? Ahí está. Fíjense, cada una de las flechitas vienen a ser las componentes
de un vector cualquiera, porque obviamente van a tener valores, ¿no? Puedo generar n vectores, n valores de fuerza, porque esas fuerzas van a variar dependiendo de los valores B1, B2, B3, B4, ¿no? Las reacciones B6, B5, puse mal, ¿no? B5, 6 y 7. Faltó una. Ya, B7. Las reacciones B6, B5, B6 y B7 van a depender de las fuerzas B1, B2, B3, B4. ¿No es cierto? Van a cambiar. Por lo tanto, la expresión generalizada del vector fuerza va a ser la que tenemos ahí, encerrada. Esta es la expresión generalizada. Fíjense, ya estoy hablando de simbología matemática. ¿Está bien? Bueno, pero sigo hablando de vectores. No si son fuerzas, bueno, lo único que va a cambiar es que el espacio se transforma en un campo de fuerza. ¿Está bien? Y si B fuera desplazamiento, estaría hablando de un campo de desplazamiento. El espacio vectorial se convierte en un espacio de desplazamiento. Oh, perdón, el espacio vectorial se convierte en un campo de desplazamiento. Y no se pueden mezclar, pues, ¿no es cierto?, los campos. No, los campos de fuerza son exclusivamente de fuerza. Ahí actúan solamente fuerza. Los campos de desplazamiento solamente actúan desplazamiento. Y solo desplazamiento. Que los puedo relacionar a eso es otra cosa. El campo de fuerza lo puedo relacionar con el campo de desplazamiento. De eso se trata. Una de las dos grandezas mecánicas, fuerza y desplazamiento. Eternamente los relaciono. ¿Por qué? Porque hay trabajo. ¿Está bien? De aquí nace el principio de que toda flecha de un espacio vectorial asociado a una estructura tiene que realizar trabajo. Tiene que, mejor, digámoslo más ampliamente, mejor dicho, la flecha indica la dirección de un vector que sí o sí debe generar trabajo. Porque si no, no tiene sentido. Sé que no puedo poner un vector en el aire, en otras palabras. ¿Qué trabajo fuera de la estructura, no? En el aire. No va a hacer nada. De nada me sirve esa representación vectorial en el aire, porque no produce trabajo. Entonces, el espacio vectorial válido será aquel que me genere un campo de fuerza o un campo de desplazamiento, que sí o sí generan trabajo. ¿Está bien? Un conjunto de desplazamientos me genera trabajo. Y un conjunto de fuerza también me genera trabajo. Entonces, no se olviden que son vectores físicos, ¿no? Vectores físicos. Y todo vector físico de esa naturaleza siempre producen trabajo, ¿no? A no ser que no se pueda mover, como el caso de las reacciones, ¿no? Esos vectores que están no producen trabajo. O sencillamente el trabajo es mínimo, igual a cero. De ahí viene un método, ¿no?, que se llama el método del trabajo mínimo. Eso es otra cosa, lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? ¿Entienden lo que es un espacio vectorial asociado a una estructura? Hablen. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Son flechas, entonces. Y como son flechas, indican direcciones. Por eso es que normalmente vamos a decir, en vez de decir espacio vectorial, a veces decimos direcciones de referencia. Es lo mismo. Porque al fin y al cabo, cada flecha indica una dirección. Hacia dónde se dirige el vector en su valor positivo. Porque ya sabemos que si un vector, bueno, si la flecha está en una dirección que nosotros la hemos incorporado,
y resulta que el resultado me muestra que que el vector resultante es sentido contrario, pues sencillamente que es negativo, nada más. Nada más. Entonces, vamos a asociar a una estructura un conjunto de flechas que va a tener varios nombres. El primero va a ser espacio vectorial, el primer nombre. El segundo, sistema de referencia. Sistema de referencia. El otro va a ser el otro nombre que también se suele usar, que también es muy común, ¿no? Le llamamos, ¿y qué dije? Espacio vectorial, sistema de referencia, direcciones de referencia. Estas son las direcciones de referencia. Fíjense que hago mención a lo mismo, a flechas, porque las flechas muestran una dirección. Y esas van a ser direcciones de referencia. Una vez que la adopte en una estructura, ya no las muevo. ¿Ves? Y por último, le podemos llamar pues coordenadas, ¿no? También son coordenadas. Coordenadas de un espacio vectorial. También. Las coordenadas vendrían a ser las flechas con sus direcciones. ¿Está bien? Coordenada del espacio vectorial. Es lo mismo que decir flecha del espacio vectorial. O direcciones de referencia. ¿Está bien? Eso es para que no se confundan. Siempre hacemos alusión a la flecha, que evidentemente, como tales, sencillamente son abstractas. Porque así las coordenadas son abstractas, no son entes físicos. Ahora, si le ponemos, ya le asociamos, mejor dicho, ¿no? Un efecto físico, ahí ya cambia la figura, ¿no? Ya pasamos de la matemática a la física. Ya pasa a ser una fuerza o un desplazamiento. Eso es así de sencillo. No hay cómo perderse ni chiparse innecesariamente. ¿Ok? Eso es. Pero fíjense que tiene que ser discreta la estructura, porque si no, no se puede hacer esto. Tiene que estar discretizada la estructura, porque es la única manera de que podamos identificar los nudos. Y es ahí donde actúa la flecha, no es en el elemento. ¿Eh? Desde este momento, métanse a la cabeza que la flecha solamente actúa en los nodos. Cuando hablemos del elemento, lo separemos, lo estudiemos, vamos a crear un espacio vectorial exclusivamente para el elemento, ¿no? Aquí hemos creado el espacio vectorial para toda la estructura. Y toda la estructura involucra a los nudos. Es decir, que la estructura en sí está representada por sus nudos y elementos, como un conjunto de ensamble, tal como lo definimos, ¿no? Pero cada elemento es sujeto de estudio, pues cada elemento, ¿no? Por lo tanto, también tendrá una asociación matemática, vectorial, obviamente, ¿no? Porque fíjense, si yo separo cualquier elemento, digamos este, aquí tengo un elemento cualquiera, separado, ¿no? Ahí está. Sé que ese elemento, en sus extremos, tiene sus nodos. Pero ¿qué pasa con ese elemento? Si es una cercha, ya sabemos que tiene, ¿no? Compresión o tracción, ya lo sabemos. O sea que necesito flecha exclusiva para el elemento, ¿no? Para ese elemento, por lo tanto, voy a tener que generarme dos flechas. ¿Ve? Un espacio vectorial solamente para él. Es el mismo concepto, solo aplicado al elemento. Pero fíjense que aquí la flecha está en otra dirección. No tiene ¿por qué? Porque es independiente. De nuevo, se hace necesario el concepto de discretización. ¿Ves? Porque si no está discreta la estructura, si no es discreta la estructura, es imposible hacer esto. Imposible.
¿Me entienden, no? Ese es el motivo del por qué primero la estructura tiene que estar discretizada, primero. Y después ya le aplicamos la flecha. Obviamente que en esto que he puesto acá, en esta flecha roja que he puesto acá, si son fuerzas, bueno, son fuerzas. Esas flechas representarían fuerzas. Pero también puede representar desplazamiento. Por lo tanto, si son fuerzas, es el campo de fuerza del elemento. Y si son desplazamientos, sería el campo de desplazamiento del elemento. Del elemento, ya no de la estructura como el caso anterior. Acá hablábamos del campo de fuerza y el campo de desplazamiento de la estructura. De la estructura, que es distinto. Y este es del elemento. Y por aquí vamos a empezar a analizar la estructura. Vamos a comenzar a estudiar los elementos. Sobre los elementos vamos a hacer la formulación matemática. Y esa formulación, como son vectores, necesariamente tiene que ser matricial. Sí o sí. No se olviden que una matriz está formada por filas y columnas, que estas a su vez son vectores. ¿Ok? Por lo tanto, el instrumento matemático va a ser el análisis, quiero decir, el álgebra lineal vectorial. Ese va a ser nuestro instrumento matemático, que obviamente siempre nos lleva a matrices. De ahí el título, ¿no? Análisis matricial de estructura. Entonces yo les acabo de hacer una exposición, digamos, general, ¿no? Ahora nos toca estudiar ya el proceso formal. ¿Qué quiero decir con eso? De que vamos a hacer un estudio de tal manera que ese estudio nos lleve a un procedimiento, ¿no? A un procedimiento sistemático. O sea, que sea posible construir un programa de computadora que sea aplicable a cualquier estructura reticular, a cualquiera de estas estructuras. Sean pórticos, sean cerchas, sean parrillas, lo que sea. O sea, esa es la idea, pues, ¿no es cierto? De que todo esto nos llegue. Claro que aquí no vamos a desarrollar el software, el programa. De lo que se trata es poder entender cómo funciona esto. Y todos los software que ustedes ven en el mercado, llámese CPK, RAM, ¿no? Llámese Struct, llámese SAP 2000, lo que ustedes quieran, todos utilizan este método, el método matricial, lo que vamos a ver acá. Entonces, cuando termine el curso, cuando agarren uno de esos programas, ustedes lo van a manejar como si fuera, ¿no? Como si fueran hechos para ustedes, ¿no? Para ustedes. Exclusivamente para ustedes, porque es así. Todos funcionan con estos métodos. Entonces van a tener que entender que las estructuras, si bien no la meten discretizada, el software lo hace. El software lo hace por ustedes. El software va a hacer la discretización. El software va a crear el espacio vectorial. El software va a crear los campos. Eso ya es transparente, no lo vemos, ¿no? Pero ustedes van a entender mejor, pues, obviamente, y van a poder expresar los resultados correctamente. Y van a poder hacer un análisis correcto, no aproximado, ni adivinando, ni adivinando. Lo van a hacer conceptualmente. De eso se trata, pues, para eso estamos estudiando el análisis matricial. Preguntas, jóvenes.
Bueno, entiendo que le entienden. Yo quiero parar aquí porque necesito hablar de combinaciones lineales. Y como sé que nadie le ha mirado, la próxima clase voy a hablar de combinaciones lineales. Así que por favor estudien el libro, los libros que tienen ahí en el Telegram. Les puse unos libros, bájenlos, estudienlos. Todo álgebra. Es un repaso porque ya ustedes han pasado por Max 100 y ya saben qué es. Parece que uno se olvida a veces. Estudien eso que lo vamos a aplicar acá, a la estructura. ¿Está bien? A este tipo de estructura que vamos a estudiar en este curso. Pero necesito que manejen muy bien ese concepto porque aquí lo vamos a aplicar. Así con fórmula. ¿Está bien? Y para hacer algunas demostraciones numéricas vamos a usar el Scilab. Ese software que ya les dije que se lo bajen. Es gratuito. Lo bajan del... A ver si puedo... A ver si podemos... Aquí tengo... esta ventanita. Vamos a poner... Vamos a agregar una captura de ventana. Para poner Chrome. Aquí. Sí, siempre el sitio tiene que ser ese, ¿no? www. Ahí está. Ese es el sitio. ¿Está bien? Y aquí tiene la versión. La versión para Windows 64 bits. Ya las computadoras 32 bits no se usan. Muy poco. Esta es la versión que tienen que bajar y la instalan. ¿Ok? Porque yo también les voy a ir mostrando cómo funciona esto. Este es el software de ingeniería, o sea, hecho para científicos, para ingenieros, especialmente para nosotros, los ingenieros civiles. Eso es, ¿ok? Y ese lo instalan y lo vamos a ver. Es para manejar precisamente todo lo que es matrices. Así que, por favor, jóvenes, háganlo oportunamente para que después no tengamos problemas con dudas, no tengamos dudas, ¿no? En el manejo y todas esas cosas. Vamos a dejar la clase por ahora. Ya tenemos casi hora y media. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre dejo al final las preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Diga, buenas tardes. En la clase de hoy estábamos viendo de que cuando se analicen estructuras, en este caso una cercha, las analizamos lo que vendría a ser los vectores, o sea, las flechas solo en los nudos, ¿no? Ya cuando Sí, queramos analizar un elemento, ya va a ya, tener sus propias flechas, ¿no? Para sus cortantes normales y los momentos, me imagino que lo tomaríamos como flecha, pero saliendo, ¿no? Del plano, o sea, en 3 dimensiones. todo eso lo vamos a avanzar en su momento. O sea, lo que quiero que aquí salga desde ahora, es que en las estructuras discretas, a todas las estructuras discretas le vamos a asociar un sistema de flechas, un conjunto de flechas, llamadas vectores para formar un espacio vectorial, ¿no? Entiéndalo así.
Ahora, ¿qué pasa si hay una carga en el elemento? Por ejemplo, una carga uniformemente distribuida. ¿O qué pasa con la temperatura? Por ejemplo. Esos son fenómenos que lo vamos a ir, si bien piense que no son discretos esos, pero esos son fenómenos externos a las estructuras. Estoy hablando de fenómenos que evidentemente generan fuerza. Eso es lo que vamos a hacer precisamente, ¿no? Todos los fenómenos externos, ¿no? Que no son flechas precisamente, como las cargas uniformes, ¿no? Las cargas superficiales. En general se le llama cargas másicas. Todo eso lo representamos al fin y al cabo por flecha. Si es una carga quiero decir másica, masa. Másica viene de masa. Si es una masa, por ejemplo, ¿dónde va a estar su flecha que lo representa? En su centro de gravedad. Pero ya es una flecha. Ya vamos a ver cómo manejamos esa flecha. Esa es otra cosa. Lo mismo va a ocurrir con la temperatura. ¿Cómo es que vamos a transformar la temperatura en vectores? Ah, eso ya lo vamos a ver. ¿Cómo se hace? Igual necesitamos encontrar los puntos de aplicación de esos vectores. ¿Me entiende? Sí, ingeniero. Gracias. ¿No? Eso es. O sea, eso tomémoslo como fenómenos externos que provocan acciones a las estructuras, evidentemente, y eso es real. Lo de flechas puntuales, eso no existe, eso es mentira. En realidad, son los fenómenos reales, pero que tenemos que transformarlo en flechas al fin y al cabo. Vamos a ver cómo se hace más adelante. ¿Está bien? Así nosotros pensamos como ingenieros, siempre tratamos de, como ingenieros, porque somos prácticos, ¿no es cierto? Siempre tratamos de modelar los problemas a cosas simples y sencillas que podamos analizarlo. Y esto que estamos viendo es sencillo, es muy simple. Es simplificar los fenómenos físicos a flecha y a línea. ¿Qué es eso? Simple, simplicidad. Véanlo así. ¿Está bien? Por eso es importante razonar en función de la teoría matemática que está, ¿no? Estoy hablando de los espacios vectoriales. Manejarlo muy bien, aunque es abstracto, pero siempre uno en la atracción siempre se pone ejemplos mentales, físicos, ¿no? Siempre, para poder verlo mejor. Pero si lo estudian como estructura matemática, también no hay ningún problema. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Sigo esperando. Bueno, espero que lo hayan entendido. Y sí o sí, anótense lo que no entendieron, la próxima clase me preguntan. Porque sí o sí tiene que entenderlo. El que no lo entendió ahora, olvídese de lo que viene. Tiene que entender estos conceptos. Son muy sencillos. No hay problema, yo lo puedo repetir, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieran es que lo entiendan. Bien, jóvenes, vamos a dejar la clase por ahora. Nos vemos la próxima, o nos oímos, por ahí nos vemos también, ¿no?